Bienvenidos compañeros, compañeras, estamos en una nueva emisión de Rueda de Prensa Sur TV, nos pueden sintonizar por el canal de YouTube Stentor TV y por la señal regional de Vive Andes. En esta nueva emisión seguimos conversando con voceros y voceras de organizaciones sociales, colectivos, movimientos populares de base. Estamos con José Jiménez, bienvenido José. Gracias, Yelén. José es vocero de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, es el responsable de organización del Estado Táchira y con José vamos a seguir profundizando en estos debates sobre los desafíos que se le presentan a las organizaciones sociales en la Revolución Bolivariana. José, cuéntenos un poco cuáles son los orígenes de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Hola Yelén, gracias por el espacio, todos los compañeros del equipo, compañera Yelén Correa de Argentina, la Patria Grande, mucho afecto, mucho cariño. Bueno, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, primero que nada es una corriente de pensamiento y acción. Es una organización netamente de base, netamente popular, que tuvo sus orígenes aproximadamente en el año 1988. Esto producto de la masacre del Amparo, originada en el estado Apure, en el municipio Paez. De allí, para ser breve, se organiza una CODEU que llamaba Comité de los Derechos Humanos. Para ese entonces era en defensa de los campesinos, en defensa de los derechos de los campesinos, pero además de eso fue rápidamente avanzando, porque solamente no era defenderse sino organizarse, y como era la organización de los campesinos, después se fue organizando a través de lo que es el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, que tuvo su inicio prácticamente cuando fue la llegada del comandante eterno Hugo Chávez en el 99-2000. El Frente Nacional Campesino, bueno, tuvo sus luchas, lo que fue el latifundio, el rescate del latifundio en contra de los terratenientes en el país, pero además de eso fue articulándose lo que fue un núcleo de formación, como fue el Centro de Formación y Estudios Sociales Simón Rodríguez, que es un espacio de formación que para ese entonces no era la Corriente Bolívar y Zamora como es hoy en día, sino instrumentos de lucha que se fueron conformando de acuerdo a la necesidad del momento histórico de la Revolución Bolivariana y de acuerdo también a la organización del pueblo. Luego de eso, en el 2007, se fue conformando lo que fue el Frente Nacional Comunal Simón Bolívar, porque en el año 2005 nos sale la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, y para ese momento la organización que era el Frente Nacional Campesino y el tema de formación solamente, era necesario también nuclear el tema comunal. Y luego en el 2007-2008 fue el Movimiento Popular Obrero. Ya a finales en 2009-2010 se pensó todos esos instrumentos de lucha allí mirados, plasmados con una trayectoria de lucha y reivindicaciones. Dije, esto hay que agruparlo en un núcleo que vaya, o en un torrente que vaya al momento histórico de la Revolución Bolivariana. Ahí donde nace la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, pero ya con unos instrumentos de lucha, con una historia, con un fragor de lucha, con toda aquella participación del pueblo. Esto no fue fácil, la conformación de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Estos fueron 2 años de asambleas estadales nacionales, porque cada uno en su instrumento pensaba que era de sí mismo, y no, era una fuerza netamente de base popular que había que organizarla así para darle forma y cuerpo en ese sentido. Y José, cuéntenos en qué otros estados del país la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora hace vida. Actualmente la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora hace vida en 17 estados. Nosotros, ¿cómo caracterizamos eso? Que hace vida en un estado, tenemos una estructura de estado y acompañamos netamente al pueblo en la base, en lo que es la conformación de comunas en el Estado socialista. Bien, bueno, sobre ese y otros temas vamos a estar hablando con José Jiménez, responsable de organización de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora aquí en el Estado Táchira. Bien, seguimos con José Jiménez, compañero de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, Estado Táchira. Estamos hablando del origen de esta organización, cómo comenzó sus luchas, su organización, cómo comenzó a desarrollar sus instrumentos de lucha, así lo dijo el compañero José Jiménez, que es nuestro vocero en el día de hoy.
José, usted mencionaba que la corriente nace a partir de muchas luchas campesinas, digamos, en sus primeros orígenes, ¿verdad? Que fue lo que tiene que ver con la masacre del Amparo en el estado Apure. Sí. ¿Cuáles son las diferencias de ese momento de lucha en la actualidad que deben enfrentar los campesinos y campesinas, los productores y productoras? Bueno, fundamentalmente aquí nosotros vemos en el estado Táchira que tenemos un estado muy productivo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos, lo que tienen que enfrentar estos campesinos y campesinas ahora, en diferencia a por allá 1988 aproximadamente, que fue la masacre del Amparo? Fíjate, para ese momento los campesinos y las campesinas, el primer desafío era defenderse contra el gobierno de la Cuarta República, era defenderse contra la policía paramilitar que existía en el país, era defenderse. Al momento que llega la Revolución Bolivariana, llega el comandante eterno Hugo Chávez al espacio político, al mandato político del Estado, comienzan a visibilizarse esos sujetos históricos de lucha que ha tenido nuestro país. A partir de ahí, el desafío y el reto es organizarse por irse empoderando del verdadero poder que le pertenece al pueblo, irse empoderando del tema político, irse empoderando del tema económico, irse empoderando de las leyes y las herramientas jurídicas del Estado, pero que el comandante Chávez fue diseñando para que el pueblo ejerza el poder. Esas son algunas consignas que nosotros desde la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora decimos: solo el pueblo salva al pueblo, o con Bolívar y Zamora decimos todo el poder para el pueblo, porque era allí donde el pueblo asumía, a través como sujeto histórico de la revolución, que nosotros estamos convencidos como una organización política y social, que el sujeto histórico de esta revolución es el pueblo organizado. En otras revoluciones podemos decir que fueron los estudiantes, en la Revolución Cubana, en la Revolución de la Unión Soviética tuvo mucha participación el obrero, el campesino, pero aquí es el pueblo organizado. Por eso nosotros decimos hoy en día que esto es una revolución auténtica, latinoamericana, venezolana, bolivariana, y que tiene otra historia de lucha, porque es el pueblo organizado. Y lo coincidimos de diferentes formas. Ahora, en este proceso ya de andar de 15 años de revolución, donde los movimientos sociales han tenido su participación, donde el pueblo organizado ha tenido su participación en diferentes formas de lucha. Fíjate que en el 2002-2003 salieron los CTU. Chávez siempre fue buscando la manera cómo organizar al pueblo. Luego salió los consejos comunales. Se lanzó esa avanzada allí de organización. A finales de 2009-2010 sale la ley orgánica de las comunas. O sea, Chávez fue siempre avanzando en ese sentido, de lo pequeño a lo grande. Y en estos momentos, bueno, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora acompaña más de 200 comunas a nivel nacional. Aquí en el estado Táchira aproximadamente entre 20 y 22 comunas vamos acompañando. Y nosotros decimos que somos del tamaño del camisón que nosotros vamos a ir tejiendo, porque nosotros no podemos ir abarcando un proceso de acompañamiento en la lucha popular si no tenemos la capacidad de cuadro, no tenemos la capacidad logística, porque esto demanda mucha actividad política, mucha actividad social, mucha actividad cultural, y que también nosotros estamos cargados de mucha mística revolucionaria en el tema solamente no de acompañar al pueblo, porque es la familia que tiene que incorporarse allí, es la mujer, el hombre, el niño. Nosotros decimos siempre la familia se resiste acompañando el poder popular, acompañando la base. Bien, José, y usted decía que aproximadamente acompañan 200 comunas en el estado Táchira. A nivel nacional. ¿En qué consiste ese acompañamiento? ¿Con qué tiene que ver el acompañamiento? Nosotros, a partir, en ese momento, Frente Nacional Comunal Simón Bolívar, por eso nosotros decimos que somos una corriente de pensamiento y acción. A veces primero hacemos y después pensamos. Bueno, pensamos para hacer. Es como una paradoja allí, pero que se consigue. Eso nos permitió a nosotros, en el año 2007, cuando se hace la reforma constitucional, había un artículo que era el artículo 16. En ese momento nosotros no teníamos en el país ley orgánica de las comunas, pero ese artículo 16 nos hablaba sobre la nueva geometría del poder, donde habían
diferentes sistemas de agregación, consejos comunales de comunas, y habla de las ciudades comunales. A partir de allí, solamente con apropiarnos de la palabra autogobierno, considerábamos que a través de consejos comunales agrupados o juntados, por decirlo así, podíamos conformar ciudades comunales. No hablábamos de la comuna, hablábamos de la ciudad comunal. Bueno, eso fue inventar o errar, como dice el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez. Fuimos inventando eso, pero solamente allí cuando llegó la ley, nosotros nos adecuamos a la ley, que es el Parlamento comunal. Nosotros hablábamos del autogobierno comunal. Entonces, a partir de allí, fueron desarrollándose diferentes experiencias a nivel nacional, pero que no se concretaban. No se concretaban, para hacerlo muy sincero, desde la organización. Tuvimos que ir a generar referencia a un espacio territorial en el Alto Apure, en el municipio Páez, específicamente lo que es el eje Gabarra-Chorrosquero, a conformar una ciudad comunal allí que está conformada por 9 comunas, más de 30 consejos comunales, para ir generando referencia y tener alguna metodología para poderla acompañar en otra parte del país, donde la gente tuviera la necesidad de organizarse. Partir de la experiencia para servir de ejemplo a otras experiencias. Correcto, sí, porque realmente no teníamos ley. Y para precisar el tema allí, todavía nosotros tenemos en este estado, el estado venezolano, algunas leyes todavía que no nos permitían avanzar en eso. Pero no era solamente la ley, lo importante para nosotros es la participación protagónica del pueblo y la necesidad de organizarse para sus reivindicaciones, sus necesidades y las deudas sociales que hemos tenido después de 40, 50 años de la Cuarta República en el Estado venezolano. José, para los compañeros y compañeras que nos sintonizan de otras latitudes, muchos compañeros y compañeras de otros países nos están sintonizando, ¿le podemos explicar qué es una ciudad comunal? Sí, podemos explicar. Una ciudad comunal es el principio. Fíjate que actualmente nosotros, de la ley orgánica de las comunas, no tenemos reglamento, que es donde nos puede decir cómo hacerlo. Pero las experiencias que nosotros hemos llevado en la necesidad de comuneros y comuneras, parlamentos comunales de comunas, a juntarse en una ciudad comunal. Y luego hacer el ejercicio de participación protagónica, de liberación, de planificación, de coordinación en un espacio más amplio. O sea, queremos decir que si en una parroquia, hablando de la entidad política territorial tradicional que tenemos, hay una comuna, si ya vamos ampliando la ciudad comunal, quizás trasciende al municipio y rompe otro municipio y ya forma parte, más que un municipio, parte de un estado. Entonces ya ahí nosotros vamos visualizando la participación más amplia y protagónica del Estado comunal. Así es como nosotros lo concibimos, así es como nosotros realmente miramos la construcción del socialismo territorial, miramos la construcción del socialismo en lo concreto, a través del poder popular, a través de la comuna, a través de las ciudades comunales. La transformación del territorio, esa nueva geometría del poder que... La nueva geometría del poder que hablábamos al principio, que en el año 2007 el comandante Chávez lo escribió de puño y letra, la nueva geometría del poder. Pero nosotros también decimos que eso fue muy sabio allí, de que no se aprobara esa reforma constitucional. Quizás el pueblo no estaba para ese momento consciente del rol y la responsabilidad que tenía que asumir. Y ha sido un proceso de formación, de organización, para que el pueblo vaya entendiendo. Y nosotros allí siempre lo decimos desde la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, que no queremos ir ni adelante ni detrás, ni queremos ser vanguardia. Queremos estar al lado del pueblo acompañando las luchas, las necesidades, para ir transformando este estado en el nuevo estado comunal. Bueno, seguimos muy interesante la conversación con José Jiménez, vocero de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora Táchira. Vamos a continuar después de una breve pausa. Continuamos con Rueda de Prensa Sur TV, una nueva emisión. Estamos con un vocero estadal del Estado Táchira, de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, hablando de
de la historia de esta organización, del impulso que tuvo a partir de los años, una organización que nace con la masacre del Amparo allá a finales de los años 80. Bueno, José, usted sabe que nosotros tenemos una apuesta muy grande a la integración latinoamericana. Mi presencia, la formación de Rueda de Prensa Sur tiene que ver con eso también. Y la Revolución Bolivariana y el mismo comandante Chávez, ya desde 2005, con un hecho histórico, comenzó a apelar a la integración latinoamericana y esa construcción de la patria grande que también soñó Bolívar, que también soñó San Martín. En el marco de la construcción de esa patria grande, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora como movimiento social conoce experiencias de otros países, ha tenido intercambios con movimientos sociales, con organizaciones de base de otros países. ¿Cómo es esa interacción que se hace en la experiencia cotidiana del movimiento social? Sí, fíjate, el comandante Chávez, comandante eterno de la revolución, decía: ¿la revolución es latinoamericana, caribeña o no es la revolución bolivariana? Y para ese entonces, los movimientos sociales, en un proceso de transformación y articulación con otros movimientos sociales de Latinoamérica, se ve en la necesidad. La corriente revolucionaria Bolívar y Zamora hace vida en lo que es en la Vía Campesina, que es un movimiento internacional en Latinoamérica, donde todos los años tienen un congreso, hacen el encuentro y el compartir de experiencias de las luchas campesinas en Latinoamérica. Hace poco veíamos las luchas que tiene en México. Todo eso es acompañado por movimientos de la Vía Campesina. Nosotros también tenemos una articulación y un buen acercamiento de todos los años, con un cronograma, con el movimiento Sin Tierra de Brasil. Nosotros tenemos intercambios de experiencia, como es la formación, como es el acompañamiento a la lucha campesina, como es el método de trabajo popular de base, que justamente el movimiento Sin Tierra del Brasil tiene una experiencia muy importante, y una experiencia muy importante en lo que ha sido el rescate de tierras para su producción y su autosustentación del movimiento. Producto de eso, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, en su sección de la página web, allí tiene lo que es la corriente en el mundo. Todos los años compañeros y compañeras viajan a diferentes partes del país a congresos, intercambios. Hace poco, no sé, aproximadamente como una semana, fue una compañera vocera nacional de la corriente a Noruega, que fue un foro de los derechos humanos allá, como parte de Venezuela. Era la única compañera por Venezuela que iba al foro de los derechos humanos. Todo esto de esta repartición o de esta arremetida que tiene allí la derecha, entonces tuvimos la presencia, pero más allá que sea de la corriente, una compañera revolucionaria bolivariana, latinoamericana, que estuvo allá en ese foro. Y eso es todos los años, y los desafíos y las luchas que tenemos que seguir profundizando, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica y el mundo, en Europa, en el norte de los Estados Unidos, en África, en Asia, porque esa es la relación que tiene que tener la revolución bolivariana. José, y por lo menos aquí en Venezuela, para los compañeros y compañeras de otros países que son usuarios ahora de Rueda de Prensa Sur TV, en Venezuela tenemos un Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. En Venezuela tuvimos un primer registro de movimientos sociales. Por lo menos en 2013 se realizó el primer censo de movimientos sociales, organizaciones de base, colectivos. Y ahí un dato para tener y para aportar al debate. En ese momento, en 2013, había 28.791 movimientos sociales en toda la República Bolivariana de Venezuela y 71.521 organizaciones y colectivos de base. Estamos hablando aquí que hay casi 100.000 compañeros y compañeras que desde la diversidad de género, el movimiento campesino, el movimiento comunal, el movimiento cultural, sindical, se han venido organizando en pos de, avanzar en nuevas reivindicaciones, consolidar experiencias en el territorio, seguir construyendo poder popular. Entonces, José, en el marco de este gran colectivo, digamos, ¿cuál será el rol que asumen los movimientos sociales en la construcción del socialismo territorial? Una gran responsabilidad, como lo decíamos al principio. El sujeto histórico de esta revolución es el pueblo organizado. Y es el pueblo organizado en comunas, consejos comunales, ciudades comunales.
Pero el movimiento social también es una expresión de organización, una expresión popular que ha tenido su historia en toda la Revolución Bolivariana y antes de la Revolución Bolivariana también. Que como ha sido el momento del Caracazo en 1989, ya había movimientos sociales, movimientos populares en el Distrito Capital, en Miranda y en el interior del país. En 1992, cuando hace el Día de la Dignidad, la rebelión militar liderada por el comandante eterno Hugo Chávez, ya había movimientos allí participando, más allá de los partidos políticos que existían de izquierda, que aportaban al proceso revolucionario de la izquierda venezolana, pero ya había movimientos que ya se fraguaban en la lucha. Y el papel histórico de esta revolución para los movimientos sociales es irse incorporando a los planes de gobierno, a ir desarrollando el plan de la patria. Ese es el papel que nosotros creemos como movimiento político social. Es nuestra plataforma de lucha, el plan de la patria, defender el plan de la patria como legado del comandante Chávez. Seguir profundizando el tema económico productivo, que también está plasmado en el plan de la patria. Los movimientos sociales, ser un aporte a la revolución bolivariana y ser un aporte al Estado venezolano. Hay movimientos sociales en este país, nosotros tenemos algunas, podemos decir, referencias, por no decir vitrina, de parte donde nosotros producimos y somos sustentables desde el movimiento social para el pueblo y para el movimiento social para fortalecerlo, como otros movimientos sociales también en el país. Ese es el papel que nosotros tenemos que seguir desarrollando. Fíjate, el primero era la defensa por los derechos humanos, la defensa por nuestros hijos. Luego nos fuimos a organizarnos y luego incorporarnos en el desarrollo político y estratégico de nuestro país venezolano. La sustentabilidad. Así es. José, para nadie es un secreto, lo sabemos que estamos viviendo una amenaza permanente bueno, David Vivas en rueda de prensa sur le llamó los enemigos de Venezuela. Nosotros podemos decir el imperio, nosotros podemos decir los actores políticos, económicos, transnacionales que están siempre diseñando un plan para Venezuela, en busca del proyecto socialista y en busca del petróleo también. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál sería el aporte de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora en el marco de esta defensa del territorio, de este nuevo proyecto de vida que es el socialismo territorial? Sí, fíjate, allí nosotros es unos comunicados que hemos lanzado y diferentes denuncias a tres elementos principales que ha tenido la derecha venezolana en este momento de la guerra económica, como es el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando. Esto es producido desde un sistema y esto tiene nombre y apellido, la burguesía criolla, la burguesía venezolana. Es producto de eso. Que alguna parte de este pueblo sea víctima de eso es una cuestión, pero esos son los elementos principales. ¿Y cuál es el aporte que nosotros podemos hacer desde la revolución bolivariana? Como le decía, incorporarnos a producir a la sustentabilidad, a la organización y formación del pueblo para ese fin. Lo otro muy importante sería seguir contribuyendo a la organización de la Milicia Nacional Bolivariana, de seguridad y defensa del territorio, de seguridad y defensa del espacio donde hace vida, donde está ese pueblo organizado. Nosotros tenemos una concepción que es la guerra de resistencia nacional, que eso tiene que transformarse, Milicia Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar para la guerra de resistencia nacional, porque esa es una concepción que el pueblo, consciente de la defensa del territorio, de su territorio, pero la defensa del territorio venezolano, está comprometido con el plan de la patria, está comprometido con la defensa del Estado venezolano. Y no es un tema solamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es un tema del pueblo. Pero cuando nosotros asumimos como movimiento, como pueblo, la guerra de resistencia nacional, estamos asumiendo una línea estratégica de defensa que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Organizarnos para producir, organizarnos para defender el territorio, algunas de las propuestas y de los aportes que nos hace José Jiménez, vocero de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. José, muchas gracias por la participación en Rueda de Prensa Sur y bueno, éxitos y a continuar con la organización. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Estamos a la orden para seguir acompañando y construyendo la patria socialista. Cultura revelado de la undermeseta. En definitiva
un pobre y no me importa ser rico, mis días van entre el rap y el ejercicio. Reconocí el camino y lo elijo, soy un culto revelado. De ahí me fui, soy un pobre y no me importa.